No, la Tierra no es plana, el planeta es esférico. Fue un filósofo griego llamado Eratóstenes el año 2255 a.C. quien lo comprobó. ¿Cómo lo hizo? Fue el primer experimento que midió con una precisión buena el perímetro de la Tierra o el radio de la Tierra, lo que es lo mismo. Y fue un experimento muy sencillo, basado en medir sombras simultáneas en 2 puntos de la Tierra. En la actualidad contamos con miles de registros que respaldan esta teoría. Sin embargo, hay personas que aún tienen dudas. En primer lugar, lo saco por lógica. Yo no he salido a ver cómo es la Tierra. Como te contaba, yo no he salido a verla con mis propios ojos. Todo lo que he visto son ordenadores, son videos preparados, nada fotografiado oficialmente, nada igual. Para responder este tipo de dudas, 2 científicos replicaron el ejercicio de Eratóstenes, uno en Santiago y el otro en Antofagasta. A la misma hora, las 2 sombras tenían una leve diferencia de tamaño y también de orientación. Tienen que proyectar sombras distintas en distintos lugares porque cada una de esas sombras pertenecen a cuerpos que están inclinados con distintos ángulos. Eratosthenes' calculation of the Earth's circumference is dependent on the light from the Sun being parallel, as it should be if the Sun is 93 million miles away. But anyone can go out on a sunny day with broken cloud and see that the light that arrives on the Earth is not parallel. The light rays come down at angles, indicating that the Sun is actually very close. Now, the official explanation is that the Earth's atmosphere refracts the Sun's light, and that's why the light comes down at diverging angles. So, if the light from the Sun is always refracted, then that would mean that Eratosthenes' calculation was made with refracted light, and therefore must be wrong, and the Earth must be much, much smaller. So which is it? It seems to me that if you still claim that Eratosthenes' calculations are correct, then the light cannot be refracted. But if the light is not refracted, then the Sun is close. And if the Sun is close, then for Eratosthenes to observe what he did, the Earth must necessarily be flat. Con los datos que acabamos de tomar, si la Tierra fuese plana, tendríamos que concluir que el Sol está a 5.600 kilómetros de altura. Si así fuese, estaría incluso más bajo que alguno de los satélites que están rodeándonos hoy día. ¿Deberíamos ver la esfera desde los satélites? ¿Cuáles satélites? Los que describe el escritor de ciencia ficción Arthur Clarke, que los inventó en 1945. Sí, porque el satélite es el producto de la industria editorial y fue realizado solo 20 años después por la NASA. Sin embargo, a día de hoy no tenemos imágenes creíbles de la construcción de ni un satélite, menos aún de la IS. Las cifras aportadas demuestran que hasta ahora deberían de haber casi 20.000 satélites en órbita, pero nadie averiguó nunca su presencia, ni una posible colisión o caída, ni sus pasajes en contraluz al observar la Luna, jamás vistos, ni desde la Tierra ni desde el espacio, excluyendo a las imágenes elaboradas por computación gráfica. Buongiorno, questa è l'ultima foto del nostro cosiddetto satellite sull'Italia. ¿Deberíamos creer que tales objetos puedan resistir a las temperaturas de la termósfera o de la exósfera hasta más de 2000 grados? Pero bueno, si el aluminio funde a 660, inaceptable. Es más verosímil que los satélites hayan permanecido como fruto de la fantasía de un escritor y la mentira de un poder sin escrúpulos que vende ilusiones desde hace décadas, saqueando el dinero público. En un paradigma replanteado, quizás veríamos caer también esta selva invisible de satélites. Eso también porque todas las telecomunicaciones se hacen hoy por medio de millones de kilómetros de enlaces en fibra óptica y por enlaces radiofónicos esparcidos por todas partes en nuestro territorio. Por otro lado, comprobar la existencia de un satélite sería muy fácil. Por ejemplo, bastaría con darle la vuelta al telescopio Hubble hacia la Tierra y que nos mostraran en directo el centro de una ciudad americana. Nunca lo harían. No pueden. Primero tendrían que llevarlo en órbita, pero antes habría que existir una órbita alrededor de la Tierra esférica.
Si así fuera, estaríamos absolutamente quemados. Con esto espero que todos estén ahora seguros de que efectivamente la Tierra es una esfera redonda, como todos los planetas que vemos en el universo. Oh wow, that's incredible. So that's Uranus, and the first thing that strikes me there is you've got colour in that shot. Is that colour that's been captured through the telescope, or was that added on afterward? And it's been colorised later to give a more aesthetically pleasing appearance. And that's because it's quite tricky to get the different colour components with it? Exactly, that's right. Because these planets are so dim, it's very difficult to obtain good colour data to actually make a true colour. One of the great things is it's only in recent times that it's become possible to start recording detail on planets such as Uranus and Neptune with amateur telescopes. Okay. Why is that, do you think? I think it's a combination of the development of very powerful software for processing the data that we're able to capture, and the cameras we have now are so much better. Yeah. El punto es que dentro de este movimiento no se niega la existencia de los planetas ni de las estrellas. Recordemos que la palabra planeta significa estrella errante. Acá lo que hay que volver a conceptualizar es que cuando se habla de planetas no se habla de algo terrafirme, de algo que uno puede ir y llegar y posarse y habitarlo. Primeramente porque no está comprobado, ni siquiera llegamos a la Luna. Imagínense sacar conclusiones de algo que sea terrafirme y habitable de Júpiter, de Saturno, o sea, todos los planetas que se descubren actualmente, todo eso es invención digital de la NASA y de ciertas organizaciones gubernamentales. Los planetas que se pueden observar realmente y que todos podemos comprobar son siempre los mismos. Desde este movimiento no se niega esa existencia de planetas, ni de los astros, ni de las luminarias. Al contrario, como dije anteriormente, de hecho la astrología, estudio de los astros, a diferencia de astronomía, que es la que nombra los astros, desde la etimología lo digo, la astrología se basa en un estudio geocéntrico del movimiento de los planetas, conoce lo que son los nodos o astros no luminiscenses, como se conoce como Rahu o Ketu, o lunas negras, que son justamente los que producen los eclipses. Está muy consciente de todo el mapa celeste, la astrología. Quien tenga dudas, que se fije acerca del movimiento del mecanismo de Antiquitera, que es uno de los primeros dispositivos que la ciencia moderna hoy todavía apenas está comprendiendo, que ya manejaba en un periodo de 90 y pico de años lo que eran eclipses, lo que eran movimientos planetarios, lo que eran oposiciones, en fin, o sea, como dije, es un tema largo, pero que quede claro eso, que acá lo que se cuestiona es la investigación gubernamental para dar por sentado tantas cosas que, como venimos viendo, hay mucho más que dudar en cuanto a certificar, ¿no? Andas, Mariano, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contanos, ¿de qué se trata este descubrimiento, este anuncio que ha hecho la NASA? Bueno, es un anuncio que, como bien decías, es noticia mundial en este momento. Hace varios días que la NASA venía haciendo una campaña de suspenso, ¿no? Diciendo que este mediodía iba a anunciar algo grande, y efectivamente tenían bajo el brazo el hallazgo de 7 planetas fuera del sistema solar. Estos planetas se los llama planetas extrasolares o exoplanetas. Al día de hoy se conocen varios miles. Y entonces ahora, cuando nos pongamos a estudiar el sistema planetario en el colegio, digo nos pongamos a estudiar porque las mamás estudiamos con los chicos este tipo de cosas, ahora va a haber que incluir 7 más. Es uno de los temas más calientes de la astronomía contemporánea, esto de los exoplanetas, ¿sí? Y lo interesante de este anuncio es que se anuncian, como te decía, 7, y varios de ellos con características de tamaño, en principio parecidos a la Tierra, ¿no? No hay mucho más para decir en este momento, porque siguen estando a 40 años luz y no hay ninguna tecnología nuestra, humana, para llegar a ellos en un tiempo razonable. O sea que no se los ha explorado, solo a través de máquinas aquí desde la Tierra, pero no más. Básicamente, claro. Y decime, Mariano, por último, como para terminar de entender esto, que por lo menos
para el común denominador de la gente es algo muy pero muy complejo. ¿Cuál es, si querés, el alcance de esta novedad? ¿Por qué se venía anunciando con tanto suspenso? ¿Por qué esto iba a acarrear un shock, un impacto para el mundo entero? Es una muy buena pregunta. Mirá, uno acá tendría que meterse también en el tema de la comunicación, ¿no es cierto? Porque la verdad es que muchas veces estos anuncios, más allá de su valor científico, le sirven a agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea para adquirir promoción. Ellos tienen que también de alguna manera justificar sus presupuestos y cada tanto de alguna manera tienen que anunciar cosas que repercutan en la opinión pública. Sí. Obviamente en este caso es un tema muy interesante, pero no hay que olvidarse que estas agencias como la NASA necesitan contar noticias impactantes de tanto en tanto para que la gente de alguna manera justifique su existencia, ¿sí? A pesar del experimento, este hombre no quedó conforme. Pero la mayoría disfrutó y aprendió de la experiencia. Matar los mitos con evidencia. Esa fue la meta. Es a través de las charlas de expertos, donde podemos escuchar verdaderamente buena evidencia que respalda hoy día conocimiento científico, que respalda el cómo nosotros vemos el mundo, el universo y nuestra sociedad. 3 mitos fueron descartados, una pequeña parte del total de noticias científicas falsas. I don't believe the Earth is flat, but if the mainstream media started saying it was round, I might question them. I mean, that's. Y eso es lo que yo comentaba hoy en la entrevista televisiva. Porque a lo que voy es esto. Si los medios de comunicación, y acá Alex Jones habla de los medios de comunicación, pero en realidad nosotros estamos hablando ya de cuestiones de figuras presidenciales como Obama, como John Kerry. If I say that the world is round and someone else says it's flat, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Y todos los medios de comunicación que vinieron atrás están hablando y están diciendo que la Tierra es redonda. Chau, eso te tiene que disparar la pregunta de qué carajo están hablando estos tipos. Sí, o sea, están reafirmando algo que no necesita confirmación. Exactamente.